La madre del millonario aterrorizaba a todos, pero la sirvienta cambió las reglas. La humillación pública. Fuera de mi casa, india muerta de hambre. Tú no mereces ni respirar el mismo aire que mi familia. Las palabras cayeron como piedras sobre el mármol del salón de baile, y durante un segundo eterno, nadie en el mundo pareció respirar. La mansión Villanueva era, esa noche, lo más cercano al paraíso que el dinero podía comprar. 3 pisos de arquitectura colonial contemporánea se alzaban sobre los cerros de las Lomas, en Ciudad de México, iluminados desde afuera por reflectores que teñían de dorado las paredes blancas. Adentro, 400 velas distribuidas en candelabros de cristal convertían el aire en algo casi sagrado. El salón principal medía casi 800 metros cuadrados y había sido decorado por un diseñador francés traído especialmente desde París para la ocasión. El 50 aniversario de la empresa Villanueva Corporativo, uno de los conglomerados industriales más poderosos de México. Los invitados eran exactamente el tipo de personas que nunca levantaban la voz en público porque no necesitaban hacerlo. Senadores, empresarios, jueces, embajadores, mujeres envueltas en Chanel y Valentino, hombres con relojes que costaban más que una casa en Coyoacán. Todos habían llegado esa noche a celebrar. Nadie había llegado a presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Valentina Cruz llevaba 3 meses trabajando en esa mansión. Tenía 26 años, cabello negro recogido en un chongo limpio, y usaba el uniforme azul y blanco que doña Carmen Villanueva exigía con precisión militar. Falda hasta la rodilla, delantal planchado, zapatos cerrados de suela baja. Esa noche le habían asignado la zona de los aperitivos, circular entre los grupos de invitados con una charola de plata, ofreciendo canapés de salmón ahumado y copas de Dom Pérignon que costaban lo que ella ganaba en una semana. Había aprendido a volverse invisible. Era una habilidad que había cultivado con cuidado, igual que había aprendido a caminar sin hacer ruido sobre el mármol, a anticipar cuando alguien necesitaba una servilleta, a bajar la mirada exactamente cuando era necesario. 3 meses en esa casa le habían enseñado que la invisibilidad era la mejor armadura. Pero esa noche, algo salió mal. Había sido un accidente, o al menos así lo vería cualquier persona razonable. Valentina giraba entre un grupo de invitados cuando el esposo de una senadora dio un paso hacia atrás sin mirar, y el choque fue inevitable. La charola se inclinó, una sola copa de champán se deslizó, y el líquido frío cayó en perfecta parábola sobre el vestido de seda color marfil de doña Carmen Eugenia Villanueva de Villanueva. El silencio que siguió fue instantáneo y total. Doña Carmen tenía 61 años y era de esas mujeres que parecen haber nacido con conciencia de su propia importancia. Alta, delgada con la violencia silenciosa de quien lleva décadas negándose el pan, llevaba esa noche un vestido rojo encarnado con bordados en hilo dorado, aretes de brillantes que le habían costado $120,000, y el cabello rubio platinado recogido con una perfección que parecía desafiar a la gravedad. Era hermosa en la manera en que son hermosas las cosas peligrosas, con una frialdad que intimidaba antes de que uno entendiera por qué. Se giró muy despacio. Sus ojos encontraron a Valentina. «Tú», dijo, y esa sola sílaba contenía todo un universo de desprecio. Valentina abrió la boca. «Señora, fue un accidente, yo...» «Cállate». La palabra fue tan afilada que cortó el aire. Varios invitados dieron un pequeño paso involuntario hacia atrás. Una mujer cerca de la ventana se llevó la mano a la boca. Doña Carmen se acercó a Valentina con pasos lentos y controlados, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si las 400 personas que los observaban fueran simplemente parte del decorado. Se detuvo a menos de medio metro de ella, y Valentina tuvo que resistir el impulso físico de retroceder. «Este vestido», dijo doña Carmen, en voz baja pero perfectamente audible en el silencio absoluto del salón, «costó 42,000 pesos. Fue diseñado para esta noche específicamente. Señora, lo lamento mucho, fue...» «He dicho que te calles». Valentina cerró la boca.
Doña Carmen la miró de arriba abajo con una lentitud calculada, con esa mirada que desnuda a las personas no de ropa, sino de dignidad. «Mira lo que eres», dijo finalmente, «una india de pueblo que no sabe ni cargar una charola. ¿De dónde te sacaron? ¿Del mercado de Tepito o de algún basurero de Oaxaca?» Alguien en la multitud dejó escapar un sonido. No era exactamente una risa, era algo peor. La incomodidad cobarde de quien disfruta el espectáculo, pero no quiere que se note. «Fuera de mi casa», continuó doña Carmen, elevando apenas la voz para que llegara a todos los rincones del salón. «India muerta de hambre. Tú no mereces ni respirar el mismo aire que mi familia». Y entonces levantó la mano. Era un movimiento que doña Carmen había ejecutado antes. Valentina lo sabía. Lo había visto en los ojos de las otras empleadas cuando hablaban de ella en susurros en la cocina. Doña Carmen no era de las que amenazaban, era de las que actuaban, y lo hacían con la certeza tranquila de quien jamás ha tenido que rendir cuentas por sus acciones. La mano de doña Carmen viajó hacia el rostro de Valentina, y Valentina la detuvo. No fue un movimiento brusco, no fue pánico, fue algo mucho más perturbador que eso. Fue preciso, controlado, casi elegante. La mano de Valentina se alzó y atrapó la muñeca de doña Carmen a mitad de camino, con una firmeza que heló el ambiente en el salón. El tiempo se detuvo. Doña Carmen no podía moverse, no porque Valentina fuera más fuerte, sino porque el asombro la había paralizado completamente. En 61 años de vida nadie, absolutamente nadie, había osado detener su mano. Valentina la miró directamente a los ojos. «No», dijo, una sola palabra. Tranquila, sin odio, sin miedo. Y esa palabra, pronunciada con esa calma, fue más devastadora que cualquier grito. El salón entero parecía haberse convertido en una pintura. 400 personas inmóviles, copas de champán a medio alzar, conversaciones truncadas a la mitad de una sílaba. Los músicos de la orquesta habían dejado de tocar sin que nadie se los pidiera. Solo se escuchaba el suave crepitar de las velas y, desde algún lugar lejano de la mansión, el viento colándose por una ventana mal cerrada. Rodrigo Villanueva lo vio todo. Estaba de pie junto a la barra del fondo, con una copa de whisky en la mano que ya no recordaba estar sosteniendo. Tenía 38 años, mandíbula cuadrada, traje negro de Giorgio Armani y los mismos ojos oscuros que su madre, aunque con una expresión completamente diferente. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones en segundos, a leer situaciones con la velocidad que exige manejar un corporativo de 10.000 empleados. Y en este momento, lo que leía no lo llenaba de orgullo. Su madre, su empresa, su fiesta, su silencio. Doña Carmen recuperó la mano lentamente, como si la retirara de algo que la quemara. Su rostro había pasado del rojo furioso a una palidez inquietante. «Ya veremos», dijo en voz muy baja, solo para Valentina. «Ya veremos cuánto te dura esa carita». Se giró hacia los invitados con una sonrisa reconstruida tan rápido que parecía un truco de magia. «Disculpen la interrupción», dijo, con la voz de siempre, perfectamente modulada. «Estas cosas pasan cuando uno no contrata bien al personal. Por favor, continúen disfrutando la velada». Y la orquesta, como si hubiera recibido una señal, retomó la música. La conversación volvió, primero en murmullos, luego en el volumen de siempre. Las copas se alzaron de nuevo. Los canapés circularon. El mundo siguió girando. Valentina permaneció quieta en el centro del salón por exactamente 4 segundos. Luego recogió la charola del suelo, colocó sobre ella la copa que había caído y que milagrosamente no se había roto, y continuó su recorrido entre los invitados como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido. Todos lo sabían. Rodrigo Villanueva dejó su copa de whisky sobre la barra sin haberla tocado y siguió con la mirada a esa mujer que caminaba entre sus invitados con la espalda perfectamente recta, la cabeza ligeramente alzada y una serenidad que no correspondía a alguien que acababa de ser humillada públicamente. No correspondía, pensó Rodrigo, a ninguna sirvienta que él hubiera conocido jamás. Lo que no sabía todavía
Lo que ninguno de los 400 invitados reunidos bajo los candelabros de cristal de su mansión podía siquiera sospechar era que Valentina Cruz había llegado a esa casa exactamente para este momento. No el de la humillación, el de después. La sirvienta con secretos. 3 meses antes de esa noche, Valentina Cruz había cruzado el portón de servicio de la mansión Villanueva con una maleta de lona negra, unos tenis blancos con la suela despegada en la punta y un currículum vitae impecablemente falsificado. El documento decía que se llamaba Valentina Cruz Mendoza, que tenía 26 años, que era originaria de Tláhuac, que había trabajado 3 años como recamarera en un hotel de 4 estrellas en la colonia Doctores, y que en sus tiempos libres tomaba clases de cocina. Todo eso era mentira, excepto la edad y el nombre de pila. Lo demás era una construcción cuidadosa, que había tomado 4 meses planear. La jefa de personal de la mansión, una mujer de mediana edad llamada Graciela Reyes, la había recibido en una pequeña oficina junto a la cocina de servicio. Graciela tenía el aspecto de alguien que había visto pasar a cientos de empleadas y que hacía tiempo había dejado de encontrarlas interesantes. La miró por encima de sus lentes bifocales, revisó el currículum, hizo 3 preguntas de rutina sobre experiencia con vajilla de porcelana y manejo de clientes de alto perfil, y le dijo que el sueldo eran 8,000 pesos quincenales, que los días de descanso eran los domingos, y que doña Carmen tenía ciertas normas que se seguían sin excepción y sin pregunta. ¿Alguna duda?, preguntó Graciela. Ninguna, respondió Valentina. Bien, empieza el lunes. Lo que Graciela no supo, lo que nadie en esa mansión supo en los 3 meses siguientes, era que Valentina había rechazado ese mismo año una oferta de trabajo en un despacho de abogados corporativos en Paseo de la Reforma, que tenía título de licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, obtenido con mención honorífica, que había pasado los últimos 18 meses recopilando información, trazando conexiones, construyendo un expediente que una fiscalía entera habría tardado años en armar, y que la razón por la que estaba en esa casa, con esa maleta de lona y esos tenis gastados, tenía un nombre. El nombre era doña Carmen Eugenia Villanueva. La historia comenzaba 6 años atrás, en un despacho del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El juez Ernesto Morales Cruz había pasado 32 años en la Judicatura Federal con una reputación que era, en ese mundo, una rareza casi escandalosa. Era honesto. No del tipo de honesto que cobra por debajo de la mesa con discreción. Era honesto del tipo que devuelve el cambio de más en el supermercado y que cuando recibe una oferta de soborno, llama a sus superiores. Era el tipo de hombre que en México te hace querer a la vez y temer, porque sabes que no va a ceder nunca, y eso en ciertos contextos es más peligroso que ser corrupto. En noviembre de ese año, el juez Morales había recibido un caso que nadie quería tocar, una demanda civil por fraude societario contra Villanueva Corporativo, presentada por 3 accionistas minoritarios que alegaban que la empresa había desviado fondos hacia cuentas en el extranjero. Los montos eran considerables, alrededor de 80 millones de pesos en transferencias que en los libros contables aparecían como gastos de consultoría estratégica, pero que los denunciantes argumentaban no correspondían a ningún servicio real. El caso llegó al juez Morales casi por accidente, reasignado 3 veces antes de aterrizarle en el escritorio. Él lo tomó con la misma serenidad con que tomaba todos sus casos. Estudió el expediente, solicitó documentación adicional, programó audiencias y comenzó a encontrar cosas. Lo que encontró no era simplemente un fraude contable, era una estructura más elaborada, diseñada con la precisión de alguien que conoce bien los límites de la ley y sabe exactamente cuánto puede cruzarlos sin dejar rastro. Había una empresa fantasma en las Islas Caimán, otra en Luxemburgo, y una tercera registrada a nombre de un prestanombres en Panamá. Y detrás de esas empresas, oculto bajo 3 capas de intermediarios, había un nombre que el juez reconoció de inmediato. Don Esteban Fuenteverde. Esteban Fuenteverde era lo que en ciertos círculos se llamaba, con un eufemismo cuidadoso,
un empresario con presencia en múltiples sectores. Tenía participaciones en constructoras, en importadoras de insumos médicos, en una cadena de estacionamientos y en al menos 2 medios de comunicación regionales. También tenía, aunque esto no se decía en voz alta, vínculos bien documentados con estructuras de corrupción en 3 estados de la República, lo que el juez Morales descubrió y que nadie más había visto porque nadie más había tenido el acceso o la paciencia para unir los puntos. Era que Fuenteverde y doña Carmen Villanueva llevaban más de una década operando juntos, no como socios declarados. Nunca habría ningún contrato firmado entre ellos que pudiera encontrarse en un cajón, sino como aliados silenciosos que se repartían beneficios a través de una red de transacciones tan bien camuflada que parecía ruido estadístico hasta que uno sabía exactamente qué estaba buscando. El plan era ambicioso, y el juez Morales era el único obstáculo real que tenía en ese momento. El 14 de diciembre, Ernesto Morales Cruz salió de su despacho a las 9 de la noche, como hacía todos los días cuando tenía un caso importante. Su chofer lo esperaba en el estacionamiento del tribunal. Era un trayecto de 20 minutos hasta su casa en la colonia Narvarte. Nunca llegó. El informe oficial dijo: accidente de tránsito. El camión de carga que invadió el carril contrario en el periférico era conducido por un hombre con antecedentes por alcoholismo que aquella noche registró 3 veces el límite legal de alcohol en sangre. El conductor murió en el acto. El chofer del juez quedó gravemente herido. El juez Ernesto Morales Cruz murió en el hospital de trauma a las 2 de la madrugada siguiente. Valentina tenía 20 años cuando su padre murió. Estaba en 3er semestre de Derecho cuando recibió la llamada. Tardó 2 horas en llegar al hospital, y para cuando llegó ya no había nada que hacer. Lo que sí encontró en el departamento de su padre 2 días después fue algo que él había dejado sin querer: una carpeta verde con fotocopias de los documentos del caso, anotaciones en su letra apretada y ordenada, y una nota al margen que decía, en lápiz, con 2 signos de interrogación al final: CBFV, CB, Carmen Villanueva, FV, Fuenteverde. Valentina tardó 6 años en entender completamente lo que esas 2 iniciales significaban. 6 años de estudiar, de titularse, de trabajar en despachos lo suficientemente pequeños para que nadie le prestara atención mientras construía su caso. De aprender exactamente cómo funcionan las estructuras financieras que los ricos usan para ocultar lo que no quieren que se vea. Y cuando tuvo suficiente, cuando el expediente que había construido era lo bastante sólido para que ningún juez en el mundo pudiera ignorarlo, tomó una decisión que sus 3 amigas más cercanas pensaron que era una locura. Entró a la mansión, no a denunciar. No todavía. Primero necesitaba los últimos eslabones, documentos internos a los que ningún abogado externo tendría jamás acceso. Correspondencia, registros de transferencias que nunca llegarían a una auditoría oficial. El tipo de pruebas que solo existen dentro de la casa. Así que se convirtió en Valentina Cruz Mendoza, recamarera de Tláhuac, con un currículum falsificado y una capacidad para la paciencia que había cultivado durante 6 años de duelo convertido en propósito. Durante los 3 meses en la mansión, Valentina aprendió a moverse por ella como si fuera propia. Conocía los horarios de cada persona, a qué hora se levantaba doña Carmen, cuándo el señor Rodrigo tenía llamadas de negocios, en qué momentos el estudio del primer piso quedaba completamente vacío. Conocía qué cajones de qué escritorios tenían llave y cuáles no. Sabía que doña Carmen guardaba su correspondencia privada en una caja de madera lacada en el segundo cajón derecho de su tocador y que la clave del Wi-Fi administrativo de la casa, diferente al que usaba el personal, era el cumpleaños de Rodrigo Villanueva. Había fotografiado, con un teléfono que guardaba en el doble fondo de su bolsillo de delantal, más de 300 páginas de documentos. Había oído, sin que nadie supiera que oía, 3 conversaciones telefónicas de doña Carmen que habrían bastado por sí solas para abrir una investigación formal. Sabía que Esteban Fuenteverde visitaba la mansión una vez al mes, siempre en martes,
siempre después de las 10 de la noche, y siempre con una carpeta que se llevaba intacta al salir. Lo que no había calculado era la fiesta de aniversario. No había calculado que doña Carmen la elegiría a ella, específicamente a ella, para descargar su humillación pública esa noche. No había calculado que el instinto que había desarrollado en 6 años de rabia controlada iba a hacer que su mano se alzara para detener la bofetada antes de que su mente terminara de razonarlo. Pero ocurrió. Y ahora, mientras circulaba entre los invitados con la charola de plata y la espalda perfectamente recta, Valentina sabía que el tiempo se había acortado. Doña Carmen no iba a olvidar ese momento. Doña Carmen iba a actuar. Lo que Valentina necesitaba hacer antes de que eso ocurriera era entregarle a alguien los documentos, alguien con el poder suficiente para usarlos. Sus ojos viajaron sin quererlo hacia el fondo del salón, donde Rodrigo Villanueva seguía de pie junto a la barra, con la copa sin tocar, mirándola con una expresión que Valentina no supo cómo clasificar. No era la mirada de un hombre que ha visto a una sirvienta insolente, era la mirada de alguien que acaba de ver algo que no comprende y que necesita comprender. Valentina apartó los ojos. Todavía no. Todavía no era el momento para Rodrigo Villanueva, pero estaba muy cerca. El hombre que no vio la fiesta terminó pasada la 1 de la madrugada. Los últimos invitados salieron entre despedidas prolongadas y promesas de reuniones que probablemente nunca ocurrirían. Los mozos comenzaron a recoger las copas, a doblar los manteles de lino, a apagar las velas una por una, hasta que el salón, que 2 horas antes había sido el centro del mundo, quedó convertido en un espacio enorme y silencioso que olía a champán y a cera derretida. Valentina estaba en la cocina de servicio lavando charolas cuando Rodrigo Villanueva entró. No llamó, no anunció su llegada. Simplemente apareció en el umbral con el saco del traje doblado sobre el brazo, el primer botón de la camisa desabrochado y una expresión que Valentina reconoció de inmediato porque la había estudiado durante 3 meses. Era la expresión que Rodrigo Villanueva ponía cuando algo no cuadraba y su mente estaba trabajando para encontrar por qué. Valentina siguió lavando. «Valentina», dijo él. «Señor Villanueva». Ella no se giró. Hubo una pausa. Rodrigo entró a la cocina, dejó el saco sobre uno de los bancos de la barra central y se quedó de pie con los brazos cruzados, mirándola trabajar. «Lo que ocurrió esta noche», comenzó. «Ya terminó», dijo Valentina. «No hay nada que hablar». «Sí hay». Su voz era tranquila pero firme, la voz de alguien que no está acostumbrado a que le interrumpan. «Mi madre actuó de una manera que no fue aceptable». Valentina dejó de fregar por un momento. Luego continuó. «¿Va a defenderme, señor?», preguntó sin ironía, con una neutralidad tan perfecta que era casi imposible saber qué había detrás de ella. 4 horas después, cuando ya no hay nadie mirando. El silencio que siguió fue largo. Rodrigo no respondió porque no tenía respuesta. Era un hombre inteligente, y la inteligencia en este caso significaba saber exactamente qué tan cierta era esa pregunta. «Necesito pedirte que presentes tu renuncia», dijo finalmente. «Con efecto mañana. Por supuesto, recibirás 3 meses de liquidación adicio». «De acuerdo». Rodrigo se detuvo. No esperaba eso. «¿De acuerdo?», repitió. «Sí». Valentina cerró la llave del agua, secó sus manos con un trapo de cocina y se giró para mirarlo por primera vez desde que él había entrado. Lo miró directamente, sin prisa, de la misma manera en que lo había mirado durante 3 meses, sin que él lo notara. «Presentaré mi renuncia mañana a primera hora con la señora Graciela». Hizo una pausa. «Pero antes de irme quisiera dejarle algo». Fue hasta el pequeño casillero personal que tenía en el cuarto de servicio del primer piso. Rodrigo la esperó en la cocina, y ella regresó 90 segundos después con un sobre manila de tamaño carta, sin nombre ni dirección escrita por fuera, cerrado con una tira de cinta adhesiva. Lo puso sobre la barra frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó Rodrigo sin tocarlo. «Documentos», dijo Valentina. «Le recomiendo que los lea esta noche».
Tomó su delantal, lo dobló con cuidado sobre el respaldo del banco y se dirigió hacia la salida de la cocina. «Buenas noches, señor Villanueva». Rodrigo la vio alejarse por el corredor de servicio hasta que sus pasos se perdieron en el silencio de la mansión. Luego miró el sobre. No lo tocó durante 4 minutos completos. Simplemente lo miró, con esa expresión que su director financiero describía como la cara que pone el señor cuando está a punto de descubrir algo que no le va a gustar. Luego lo tomó, lo abrió y comenzó a leer de pie en la cocina vacía mientras afuera los mozos terminaban de recoger el salón. Tardó 40 minutos en leer todo. Al terminar, dejó los papeles sobre la barra, fue hasta el refrigerador, sacó una botella de agua, la abrió, la miró y la cerró sin tomar un solo sorbo. Los documentos eran copias de transferencias internas de Villanueva Corporativo hacia una empresa llamada Consultoría Estratégica ABC S.A. DCB con RFC registrado hacía 4 años en una notaría de Monterrey. Copias de contratos de servicios que describían, en un lenguaje técnico perfectamente redactado, asesorías que nunca habían ocurrido, y al final, una hoja con una tabla de 12 líneas que mostraba, con fechas, montos y números de cuenta, la trayectoria de 43 millones de pesos que habían salido de las arcas de su empresa en 3 años y que nunca habían regresado. La firma en la mayoría de los documentos de autorización era de su madre. Rodrigo Villanueva pasó el resto de esa noche sin dormir. A las 3 de la mañana estaba en su estudio, con los documentos desplegados sobre el escritorio y su laptop abierta, verificando por su cuenta lo que los papeles decían. Tenía acceso a los sistemas contables de la empresa con su clave de director general, y lo que encontró confirmó cada línea de la tabla. Consultoría Estratégica, ABC S.A., de CEBI, existía en el Registro Público de Comercio. Tenía un domicilio fiscal en Monterrey, en una calle que Rodrigo buscó en Google Maps y que resultó ser un local comercial rentado de 3 metros cuadrados junto a una taquería. El representante legal era un hombre llamado Genaro Bustamante Ríos, de quien Rodrigo no encontró absolutamente nada en ninguna búsqueda, lo cual en sí mismo era ya una respuesta. No era una empresa, era un cascarón, una dirección de papel detrás de la cual el dinero desaparecía hacia algún lugar que los documentos que tenía no alcanzaban a mostrar. 43 millones de pesos. Rodrigo Villanueva había construido la segunda etapa de expansión de su empresa con 30 millones de inversión propia. 43 millones era suficiente para haber abierto 2 plantas más. Era suficiente para haber incrementado el bono anual de toda su planta operativa durante 2 años seguidos. Era suficiente para haber hecho una docena de cosas que no había podido hacer porque los recursos no alcanzaban, y él nunca había entendido exactamente por qué. Ahora entendía. A las 5 de la madrugada se sirvió un whisky que tampoco tomó y llamó a su abogado corporativo, Fernando Ibáñez, a su celular personal. Fernando contestó al cuarto timbrazo con voz de sueño. «Necesito que vengas a la mansión a las 8», dijo Rodrigo sin preámbulo. «Trae tu copia del contrato social y el último dictamen de auditoría interna». «¿Rodrigo? Son las 5 de la... y... a las 8, Fernando». Colgó. Luego se quedó mirando el teléfono durante un momento y marcó otro número. Este sí contestó al primer timbrazo, como si también estuviera despierto. «¿Dónde está?», preguntó Rodrigo. «¿Quién?», dijo la voz al otro lado. «La muchacha, la que acabo de correr». Una pausa breve. Era su asistente personal, Mauricio, joven y eficiente, que tenía acceso a los expedientes de todos los empleados de la casa. Según el expediente de Graciela, vive en la colonia Guerrero. «Tengo una dirección. ¿La quiere?». «Sí». Rodrigo anotó la dirección en el mismo margen de uno de los documentos del sobre Manila. Luego lo miró. Tachó lo que había escrito, lo pasó a una hoja aparte y destruyó la página del documento con cuidado. No quería que ninguna anotación suya apareciera junto a esos papeles hasta que entendiera exactamente qué estaba mirando y quién más lo sabía.
Esa precaución, que en otro momento habría parecido exagerada, en este momento se sentía perfectamente razonable. Porque Rodrigo Villanueva había pasado la noche leyendo documentos que acusaban a su madre de desviar 43 millones de pesos de su propia empresa, y la fuente de esos documentos era una sirvienta que había bloqueado la bofetada de su madre frente a 400 personas con la calma de alguien que lleva meses esperando ese momento. Ninguna de esas dos cosas era normal. Y Rodrigo Villanueva, que había construido un corporativo de 10.000 empleados, aprendiendo a distinguir entre lo que parecía y lo que era, sabía con absoluta certeza que detrás de esa muchacha con el delantal planchado y los tenis gastados, había algo que todavía no alcanzaba a ver. Necesitaba verlo. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre los cerros del poniente de la ciudad, Rodrigo Villanueva seguía en su estudio, con los papeles frente a él, y una taza de café que alguien había dejado en la puerta y que se había enfriado sin que él lo notara. Afuera, en algún lugar de la mansión, escuchó los pasos de su madre bajando las escaleras hacia el comedor del desayuno, puntual como siempre, a las 6:30. No bajó a verla. Era la primera vez en 38 años que Rodrigo Villanueva no bajaba a desayunar con su madre cuando estaba en la misma casa. No fue un gesto dramático. No hubo decisión consciente. Simplemente sus piernas no se movieron de donde estaban y su mente, ocupada con columnas de números y nombres de empresas fantasma, no encontró ninguna razón convincente para insistirles. Lo que Carmen esconde Rodrigo llegó a las oficinas corporativas de Villanueva a las 7:40 de la mañana, una hora antes de que llegara el primer empleado. Las oficinas centrales ocupaban los pisos 16 al 21 de una torre de cristal en Reforma, a 4 kilómetros de la mansión familiar. Rodrigo tenía su propio acceso biométrico al piso ejecutivo, y esa mañana lo usó para entrar al archivo corporativo del piso 16, que era donde se guardaban físicamente las copias impresas de los contratos y acuerdos comerciales de los últimos 10 años. Buscó durante 40 minutos. Lo que encontró confirmó lo que los documentos de Valentina habían sugerido, pero lo amplió de una manera que le dejó un sabor extraño en la boca. No era solo consultoría estratégica ABC. Había otras 3 empresas con estructuras similares, creadas en distintos momentos durante los últimos 8 años, todas con el mismo patrón: nombre genérico, domicilio fiscal mínimo, representante legal sin presencia pública, contratos de servicios redactados, con un lenguaje que podría convencer a un auditor descuidado, pero que al leerlos 2 veces no describían nada concreto. El total acumulado de las 4 empresas, sumando los pagos de los últimos 8 años, superaba los 90 millones de pesos. Rodrigo cerró el último folder, lo devolvió a su lugar con cuidado y se quedó sentado en la silla del archivo durante un momento, con las manos planas sobre la mesa y la vista fija en el muro de estanterías grises frente a él. 90 millones. Luego fue a su oficina en el piso 21, cerró la puerta y pasó las siguientes 2 horas haciendo lo que sabía hacer mejor que cualquier otra cosa: rastrear dinero. Tenía acceso a los sistemas contables, sí, pero el dinero que entraba a esas empresas fantasma desaparecía de los registros de Villanueva Corporativo en el momento en que salía. Para saber a dónde iba después, necesitaba otra información, y esa información no estaba en sus sistemas. Llamó a un hombre llamado Aurelio Paz. Aurelio era oficialmente consultor de riesgos financieros. Extraoficialmente, era la persona a la que los hombres de negocios de cierto nivel llamaban cuando necesitaban saber cosas que no estaban en ningún registro público. Rodrigo lo había contratado 2 veces antes. Una para verificar la solvencia real de un socio potencial, otra para investigar un caso de robo interno en su planta de Querétaro. Aurelio era discreto, caro y nunca había fallado. Necesito rastrear el destino final de transferencias que salieron de mi empresa hacia 4 compañías. Te mando los RFCs y los montos aproximados. Una pausa. Esto es urgente. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Aurelio. 72 horas. Va a costar más. No me importa.
Rodrigo colgó. Eran las 10 de la mañana cuando Fernando Ibáñez, su abogado corporativo, llegó a la oficina con el contrato social y el dictamen de auditoría bajo el brazo, con cara de quien aún no entiende por qué lo llamaron a las 5 de la madrugada. Rodrigo le puso los documentos del sobre Manila sobre el escritorio sin decir una palabra. Fernando los leyó. Tardó menos que Rodrigo, porque Fernando era abogado y sabía exactamente dónde mirar. Cuando terminó, levantó la vista y dijo, con una calma que probablemente le costó esfuerzo: ¿De dónde salió esto? De alguien de adentro. ¿De quién? Todavía no lo sé con certeza. Era mentira, pero Rodrigo no estaba listo para decirle a nadie de dónde habían salido los documentos. No hasta entender por qué una sirvienta tenía acceso a información que él mismo no había podido ver. Lo que necesito saber es si esto es suficiente para una denuncia formal. Fernando lo pensó durante 10 segundos. Para una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, sí, con esto se puede abrir expediente, pero necesitarías el destino final del dinero para que el caso avance. Sin eso, los abogados de la parte contraria van a argumentar que las transferencias fueron servicios legítimamente contratados y van a exigir que tú demuestres lo contrario. El destino final lo tengo en 72 horas. Fernando lo miró con una expresión que era mitad admiración y mitad algo que se parecía al miedo. Rodrigo, ¿sabes contra quién puede estar yendo esto? Tengo una idea. ¿Es alguien de tu familia? Rodrigo no respondió. Fernando asintió muy despacio, como quien acaba de confirmar algo que esperaba no confirmar. Voy a necesitar que me digas todo lo que sabes, dijo el abogado, antes de que yo pueda asesorarte correctamente. Cuando tenga el destino del dinero, te cuento todo. Por ahora, necesito que prepares una revisión legal completa de los contratos con esas 4 empresas. Quiero saber si hay alguna firma interna que no sea la que aparece en los documentos. Quiero saber si el consejo directivo aprobó estos gastos en alguna acta o si saltaron ese paso. ¿Saltaron el paso? Fernando frunció el ceño. Un gasto de ese tamaño tendría que haber pasado por el comité financiero. Exactamente. Rodrigo se puso de pie. Entonces empieza por ahí. Las 72 horas que Rodrigo le había dado a Aurelio Paz se convirtieron en 48. Aurelio llamó a las 6 de la tarde del día siguiente con una voz que tenía un tono que Rodrigo no le había escuchado antes. Algo que en cualquier otra persona habría reconocido como incomodidad. El dinero de las 4 empresas va al mismo lugar final, dijo Aurelio. Hay 2 saltos intermedios, uno en Panamá y otro en Luxemburgo, pero el destino final es una cuenta en las Islas Caimán registrada a nombre de una fundación privada. ¿Nombre de la fundación? Fundación Palma Verde. Una pausa. Rodrigo. Esa fundación tiene un segundo beneficiario registrado además del titular, y ese segundo beneficiario es una persona física. ¿Quién? Esteban Fuenteverde. El nombre cayó en la conversación como una piedra en agua quieta. Rodrigo conocía ese nombre. Todo el mundo en ciertos círculos de negocios en México conocía ese nombre, aunque nadie lo pronunciara con demasiada frecuencia ni demasiado volumen. Esteban Fuenteverde era de esa categoría de hombres que acumulan poder de una manera que nunca termina de ser del todo visible, como una corriente submarina que solo puedes detectar cuando ya te está arrastrando. Lo que Rodrigo no sabía, lo que ningún documento de su empresa le había revelado, lo que Aurelio le estaba diciendo ahora con esa voz levemente incómoda, era que Fuenteverde y su madre eran copropietarios de una fundación privada en las Islas Caimán que había recibido en 8 años 90 millones de pesos de Villanueva Corporativo. Su empresa, su dinero. La empresa que su padre había construido con 30 años de trabajo y que él había triplicado en tamaño en la década siguiente. ¿Hay algo más?, preguntó Rodrigo. Su voz sonaba perfectamente normal, lo cual era en sí mismo un logro considerable. Sí. Otra pausa. Fuenteverde tiene una reunión programada con el notario que lleva los estatutos de Villanueva Corporativo para el próximo jueves. No sé el contenido de la reunión, pero el notario es el mismo que redactó las escrituras constitutivas de 2 de las 4 empresas fantasma.
Rodrigo colgó el teléfono. Se quedó de pie en el centro de su oficina, con la vista perdida en la ciudad que parpadeaba a través del cristal del ventanal, y entendió con una claridad que dolía de una manera específica y difícil de describir lo que estaba ocurriendo. No era solo un fraude contable, no era solo su madre llevándose dinero de la empresa por razones que él podría haber atribuido a la codicia o al capricho de alguien acostumbrado a tener todo lo que quería. Era un plan. Fuenteverde y su madre llevaban 8 años vaciando sistemáticamente Villanueva corporativo, y la reunión del próximo jueves con el notario que había creado las empresas fantasma no era una coincidencia. Era el siguiente paso de algo que Rodrigo todavía no veía completo, pero cuyos contornos comenzaban a dibujarse con una precisión que le generaba un frío en el estómago completamente ajeno a la temperatura del aire acondicionado de su oficina. Estaban preparando algo relacionado con la estructura legal de la empresa, algo que, si ocurría el jueves, iba a ser mucho más difícil de revertir. Rodrigo miró el reloj. Eran las 6:30 de la tarde, y entonces pensó, por segunda vez en 2 días, en Valentina. Porque lo que acababa de descubrir con 48 horas de investigación urgente y un consultor caro pagado a precio de emergencia era exactamente lo que ella le había entregado en un sobre Manila cerrado con cinta adhesiva, en una cocina vacía a la 1 de la madrugada, después de 3 meses fregando charolas en su casa. Ella lo sabía todo antes que él. Ella lo sabía y no lo había denunciado directamente. No había ido a la fiscalía. No había filtrado nada a la prensa. Había entrado a su casa, había esperado, y le había entregado los documentos a él. ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué de esa manera? ¿Qué tenía ella que ganar con que fuera específicamente Rodrigo quien recibiera esa información primero? Las preguntas se alinearon en su mente como fichas de dominó, cada una empujando a la siguiente, y la respuesta a la última pregunta de la cadena fue la que lo hizo tomar su saco del respaldo de la silla, apagar la pantalla de su laptop y salir de la oficina sin decirle a nadie a dónde iba. Tenía una dirección anotada en una hoja suelta en el bolsillo interior de su saco. Colonia Guerrero. Necesitaba respuestas, y la única persona que las tenía era una mujer que, según el reloj, llevaba exactamente 36 horas siendo ya no su empleada. La verdad tiene nombre. La Colonia Guerrero no era el tipo de lugar donde los hombres con traje de Giorgio Armani y un Audi negro último modelo aparecían a las 7 de la tarde sin llamar la atención. Rodrigo lo sabía y aún así dobló por la calle Moctezuma, siguiendo las instrucciones del GPS con la misma concentración con la que habría entrado a cualquier negociación difícil, sin titubear, sin mirar alrededor, con la expresión de quien no pertenece al lugar, con los ojos fijos en el número que buscaba. Era un edificio de 4 pisos, con fachada color ocre deslavado, rejas verdes en las ventanas del primer piso y una herrería en la planta baja, que ya estaba cerrada a esa hora. En el buzón del departamento 3B no había nombre, solo un pedazo de cinta masking tape con las letras BC escritas con pluma negra. Subió las escaleras. Tocó. Hubo un silencio del otro lado que duró exactamente el tiempo suficiente para que alguien mirara por la mirilla. Luego se escuchó el sonido de 2 cerrojos corriendo, y la puerta se abrió. Valentina estaba en ropa ordinaria por primera vez desde que Rodrigo la conocía. Pants grises, una playera azul marino, el cabello suelto cayendo sobre los hombros. Sin el uniforme, sin el chongo, sin la charola de plata, parecía simultáneamente más joven y más seria. Sus ojos lo registraron de arriba a abajo en una fracción de segundo, con una rapidez que no era la de una sirvienta, evaluando si el señor necesitaba algo. Era la rapidez de alguien que evalúa una amenaza. «Señor Villanueva», dijo, y su voz no tenía ni sorpresa ni bienvenida. Solo era un hecho. «Necesito hablar contigo». «Ya sé». Se hizo a un lado para dejarlo pasar. El departamento era pequeño, pero ordenado con una precisión que Rodrigo reconoció como intencional. No era el orden de alguien que tiene pocos objetos,
sino el orden de alguien que ha elegido tener solo lo necesario. Una mesa con 2 sillas, una laptop, 3 pilas de libros alineados con milimétrica exactitud sobre el único librero. En la pared, un corcho con papeles sujetos con tachuelas de colores, y Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no acercarse a leerlos. Valentina no le ofreció asiento. Se quedó de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados, mirándolo. «Encontré el destino del dinero», dijo Rodrigo sin preámbulo. «Fuente Verde, Fundación Palma Verde, Islas Caimán, 90 millones en 8 años». Hizo una pausa. «¿Cuánto sabías tú?» «Todo eso y más». «¿Cuánto más?» Valentina lo miró durante un momento. Luego fue al librero. Sacó una carpeta de pasta dura color verde y la puso sobre la mesa entre los dos. «Siéntese», dijo. Rodrigo se sentó. Valentina abrió la carpeta. Lo que Rodrigo escuchó durante la siguiente hora fue una historia que conocía por partes y que jamás había visto completa. Valentina habló sin notas, con la fluidez de alguien que ha repasado cada detalle miles de veces hasta que se convierte en algo que no se puede olvidar aunque uno quisiera. Habló con una voz tranquila, sin levantar el tono, sin gestos dramáticos, como si estuviera presentando un caso ante un tribunal, que era exactamente para lo que se había preparado. Le contó del juez Ernesto Morales Cruz. Le contó del caso que había llegado al escritorio de su padre en noviembre de hacía 6 años. Una demanda por fraude societario contra Villanueva Corporativo, presentada por 3 accionistas minoritarios, cuyos nombres Rodrigo reconoció de inmediato, porque 2 de ellos todavía eran parte del consejo directivo de su empresa. Le contó lo que su padre había encontrado: las empresas en Caimán y Luxemburgo, el prestanombres en Panamá y las 2 iniciales en lápiz al margen de sus notas que habían tardado 6 años en convertirse en certeza. Le contó del 14 de diciembre, del periférico, del camión de carga, del conductor que tenía 3 veces el límite de alcohol en sangre y que murió en el acto, lo cual significaba que nunca hablaría, lo cual Valentina había tardado años en entender que no era una coincidencia, sino una solución. Cuando terminó, el departamento estaba en silencio. Rodrigo tenía los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas frente a la boca, y miraba la carpeta abierta, sin ver realmente las páginas que tenía delante. «Tu padre», dijo finalmente. «Sí. ¿Y crees que mi madre ordenó? Tengo documentación que establece comunicación entre doña Carmen y Esteban Fuenteverde en los 10 días previos al accidente». La voz de Valentina no cambió. Era el tono de quien ha aprendido a referirse a su propio dolor con el lenguaje de los hechos porque es la única manera de seguir hablando de él. «Tengo registros de 2 transferencias, desde una cuenta personal de Fuenteverde hacia una empresa de seguridad privada que fue disuelta 4 meses después del accidente. Y tengo el testimonio de un testigo que presenció al conductor del camión reunirse con un intermediario conocido de Fuenteverde en un bar de Ecatepec 48 horas antes del accidente». «¿Un testigo? ¿Dónde está ese testigo?» «Protegido». Por primera vez desde que comenzó a hablar, algo cruzó el rostro de Valentina que no era solo frialdad profesional. Era algo más antiguo y más difícil de nombrar. «Es lo primero que aseguré antes de entrar a su casa». Rodrigo la miró. «¿Cuánto tiempo llevas construyendo esto?» 6 años. «¿Sola?» «Sola». El peso de esas 2 palabras ocupó el espacio entre ellos de una manera que no requería ningún comentario adicional. Rodrigo se recargó hacia atrás en la silla y miró el techo durante un momento. Luego volvió a mirarla. «¿Por qué me lo diste a mí?», preguntó. «Tenías suficiente para ir a la fiscalía directamente. ¿Por qué entrar a mi casa? ¿Por qué esperar 3 meses? ¿Por qué el sobre a mí?» Valentina sostuvo su mirada. «Porque una denuncia anónima contra doña Carmen Villanueva sin el respaldo del director general de Villanueva Corporativo se archiva en 3 semanas», dijo. «Lo he visto ocurrir. Fuenteverde tiene vínculos con 2 fiscales del fuero común y 1 federal. Sin alguien con su peso específico empujando desde adentro,
El expediente muere antes de que llegue a un juez. Una pausa. Usted es ese peso. Y necesitabas que yo llegara a estas conclusiones solo, que no sintiera que te estaba siguiendo la corriente a ti. Necesitaba que usted tuviera sus propias razones para actuar, corrigió Valentina. Las mías son personales, las suyas son su empresa, su nombre, su patrimonio. Con esas razones, usted no para. Con las mías podría haber decidido que no era su problema. Rodrigo la miró durante un momento largo. ¿Y si yo hubiera decidido encubrirla? A mi madre. No lo habría hecho. ¿Cómo puedes estar segura? Porque la llevo observando 3 meses, dijo Valentina, con una simpleza que era casi más perturbadora que cualquier argumento elaborado. Y porque los hombres que encubren a sus madres no pasan noches enteras en el archivo corporativo verificando cada número por su cuenta antes de llamar a nadie. Rodrigo no respondió. Afuera, en la calle, un camión de basura pasó con su ruido habitual de metal y motor, y por un momento absurdo eso fue todo lo que existía: el ruido del camión, la carpeta verde sobre la mesa y 2 personas sentadas frente a frente en un departamento pequeño en la colonia Guerrero, cada una cargando el peso de algo que la otra apenas comenzaba a entender. La reunión del notario es el jueves, dijo Rodrigo. Lo sé. ¿Sabes qué van a hacer? Mi hipótesis, dijo Valentina, es una transferencia de control accionario. Fuenteverde tiene suficiente ya para argumentar una posición de socio mayoritario silencioso si logra que el notario certifique documentos que respalden esa posición. Necesita hacerlo antes de que cualquier auditoría interna los exponga, porque una vez que el control legal de la empresa esté en disputa, un proceso de recuperación tarda años. Lo miró directamente. Años en los que Fuenteverde puede operar. Rodrigo procesó eso durante 10 segundos. Tienes 4 días, dijo. Nosotros, corrigió Valentina. La palabra cayó entre los dos sin aspavientos, como si fuera la continuación natural de algo que ya había sido decidido antes de que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Rodrigo la miró. Valentina lo miró. Y en ese departamento pequeño y ordenado de la colonia Guerrero, con una carpeta verde sobre la mesa, y 4 días antes de que algo irreversible ocurriera, algo cambió entre ellos que no tenía nombre todavía, pero que los dos sintieron con la misma claridad con la que se siente el momento exacto en que una puerta se cierra detrás de uno. No había vuelta atrás, para ninguno de los dos. La traición tiene cara de madre. Doña Carmen Eugenia Villanueva tardó exactamente un día en enterarse de que su hijo había visitado el departamento de la exsirvienta en la colonia Guerrero. No porque tuviera a alguien siguiendo a Rodrigo, no todavía, sino porque el chofer que lo llevó esa tarde era un hombre llamado Primitivo Sánchez, que llevaba 18 años conduciendo para la familia Villanueva y cuya lealtad, como la de varios empleados de la mansión, había sido comprada por doña Carmen con aumentos discretos y favores oportunos que nunca aparecían en ninguna nómina. Primitivo le envió un mensaje esa misma noche. Dirección, hora de llegada, hora de salida, 1 hora y 20 minutos adentro. Doña Carmen leyó el mensaje sentada en su tocador, frente al espejo, mientras su estilista personal le deshacía el peinado de la fiesta. Su expresión no cambió. Agradeció a la estilista, la despidió, esperó a que sus pasos se alejaran por el corredor, y entonces descolgó su teléfono personal, el que no era el mismo que usaba para llamar a Rodrigo o a sus amigas, el que tenía una tarjeta SIM registrada a nombre de una empresa de telefonía corporativa que no existía, y marcó un número que sabía de memoria. «Tenemos un problema», dijo cuando contestaron. La voz al otro lado era la de Esteban Fuenteverde. No el Fuenteverde que aparecía en las páginas de sociales o en los consejos directivos de sus empresas legales. Este era el Fuenteverde de las 11 de la noche, sin el barniz de los modales, directo y frío como el filo de algo muy bien afilado. «Rodrigo», fue a verla, una pausa de 3 segundos. «¿Cuánto tiempo estuvo?» «Más de 1 hora». Otro silencio, más largo. «¿Cuánto crees que sabe ella?» «Todo»,
dijo doña Carmen, y por primera vez en muchos años había en su voz algo que no era exactamente miedo, pero que se le acercaba peligrosamente. Esteban, esa muchacha no es una sirvienta. Estuve con ella 3 meses bajo el mismo techo y no lo vi venir, y eso no me ocurre. Algo tiene, algo sabe, y si Rodrigo está sentándose a escucharla durante 1 hora en su departamento, es porque lo que ella tiene es suficiente para que él la escuche. ¿Qué quieres hacer? Lo que siempre se hace cuando alguien sabe demasiado, dijo doña Carmen. Neutralizarla, pero con cuidado, no podemos darnos el lujo de que parezca lo que es. ¿Tienes idea de dónde guarda lo que tiene? No, pero sé cómo averiguarlo. Al día siguiente, 2 cosas ocurrieron casi simultáneamente. La primera, Rodrigo llamó a su despacho de abogados y solicitó una revisión urgente y confidencial de los estatutos corporativos de Villanueva, con instrucción explícita de identificar cualquier cláusula que pudiera ser utilizada para alterar la estructura de control accionario, sin la aprobación del director general. Fernando Ibáñez, que llevaba suficientes años trabajando para Rodrigo como para saber cuándo algo era muy serio, canceló todo su día y se encerró con 2 asociados a trabajar en eso. La segunda, doña Carmen convocó a una reunión en la mansión con el administrador de la empresa de seguridad privada que manejaba la mansión, un hombre de apellido Garduño, bajo el pretexto de revisar los protocolos de acceso tras la fiesta del aniversario. La reunión duró 40 minutos. Lo que se acordó en ella no fue nunca puesto por escrito. Esa misma tarde, Valentina salió del departamento a las 5 para ir a la papelería de la esquina a imprimir 3 documentos que necesitaba para la reunión que tendría con Rodrigo al día siguiente. Tardó 22 minutos. Cuando regresó, la puerta del departamento estaba cerrada exactamente como la había dejado. Las 2 llaves funcionaban sin problema y todo parecía estar en su lugar. Tardó 4 minutos en darse cuenta de que no estaba. Era el cajón del librero, el de abajo, el que cerraba con un seguro de combinación pequeño que parecía el tipo de accesorio barato que nadie tomaría en serio. El cajón estaba cerrado, la combinación estaba puesta, pero la marca microscópica que Valentina había hecho con una raya de lápiz sobre el borde del cajón, una precaución que había aprendido de su padre y que le parecía excesiva hasta el momento en que dejaba de parecerlo, no estaba donde debía estar. Estaba 3 milímetros más arriba. Alguien había abierto ese cajón. Valentina se quedó quieta en medio del departamento durante 10 segundos completos. Luego fue metódicamente de cuarto en cuarto, revisando cada objeto, cada cajón, cada espacio que podría haber sido abierto o movido. Lo que encontró fue lo que esperaba, nada obvio. Era el trabajo de alguien con experiencia, alguien que sabía cómo registrar un lugar sin dejar rastro visible para un ojo ordinario. Pero el cajón del librero le decía que habían estado ahí. El cajón del librero también le decía algo más importante, lo que buscaban, porque ese cajón contenía, entre otras cosas, una copia del testimonio de su testigo protegido, con nombre real incluido, en un sobre sellado que Valentina guardaba ahí como respaldo físico de emergencia. Se sentó en la silla frente a la mesa y llamó a Rodrigo. Registraron mi departamento. Un silencio. ¿Cuándo? Hace menos de 1 hora. Sé lo que buscaban y no lo encontraron en el cajón, pero ahora saben que tengo un testigo con nombre. Una pausa. ¿Y sé de quién viene esto? ¿Cómo puedes saberlo tan rápido? Porque es exactamente lo que yo haría si estuviera en su lugar, dijo Valentina, y porque llevo 6 años estudiando cómo piensa su madre. Rodrigo procesó eso. ¿Estás segura de que el testigo está protegido? Sí, el nombre que estaba en ese sobre no es el nombre real que el abogado en Guadalajara tiene en su poder. Era un señuelo. Una pausa breve. Pero eso significa que doña Carmen ya está actuando. Y eso significa que sabe que el tiempo se acabó. El jueves es en 3 días, dijo Rodrigo. Lo sé. Valentina. Su voz cambió ligeramente, y eso era en sí mismo un dato, porque Rodrigo Villanueva era un hombre que raramente dejaba que su voz cambiara. Necesitas salir de ese departamento. No es una sugerencia,
Esto lo dijo con una firmeza que no era brusquedad, sino la voz de alguien que ha tomado una decisión y no tiene intención de debatirla. Si ya entraron una vez, van a volver, y la siguiente vez no van a buscar papeles. Valentina guardó silencio. Era la primera vez desde hacía 6 años que alguien le decía que tuviera cuidado y que esas palabras llegaran de alguien con el peso suficiente para respaldarlas con algo más que buenas intenciones. Era una sensación extraña, no desagradable. «Tengo una hermana», dijo Valentina después de un momento. «Lucía. Tiene 19 años, estudia en la UNAM, vive en Tlatelolco. ¿Sabe algo de todo esto?» «Nada. La he mantenido completamente al margen durante 6 años». Una pausa. «Pero si saben que existo, van a saber que existe ella». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que precede a una decisión. «Manda su dirección a mi teléfono», dijo Rodrigo. «Voy a mandar a alguien de confianza a verificar que esté bien, y tú empaca lo que necesites. Esta noche te quedas en otro lugar». Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que doña Carmen ya había dado un paso más. Mientras Rodrigo hablaba con Valentina por teléfono desde su oficina en Reforma, y mientras Valentina empacaba una mochila con los documentos más críticos en su departamento de la colonia Guerrero, 2 hombres que no eran empleados de ninguna empresa registrada seguían a Lucía Morales Cruz desde la salida del metro Tlatelolco hasta la entrada de su edificio en la calle Manuel González. No entraron, solo miraron. Esa noche, doña Carmen recibió una foto de Lucía, de espaldas entrando al edificio, mochila azul, cabello recogido, 22 pasos desde la puerta del metro hasta la reja de su edificio. La miró durante un momento, luego la guardó en su teléfono sin responder. Era suficiente por ahora. Era suficiente para que cuando llegara el momento tuviera algo que usar, lo que doña Carmen Villanueva nunca había entendido de las personas que subestimaba, lo que en 61 años de vida no había terminado de aprender, era que las personas que han perdido todo una vez no tienen el mismo miedo que las que nunca han perdido nada. Y Valentina Cruz había perdido todo a los 20 años en el periférico a las 2 de la madrugada. Ya no le quedaba nada que perder. Solo lo que había construido durante 6 años para llegar hasta aquí. Y eso, al contrario de lo que doña Carmen calculaba, no la hacía más vulnerable, la hacía más peligrosa. Rodrigo cruza la línea. La llamada de Rodrigo a su madre llegó a las 10 de la noche. Doña Carmen lo escuchó en el teléfono con esa serenidad calculada que había perfeccionado durante décadas, la misma que usaba en las juntas de consejo cuando alguien cuestionaba una de sus decisiones, la misma que había usado frente a 400 invitados cuando reconstruyó su sonrisa, en 2 segundos después de que Valentina le detuviera la mano. «Rodrigo, mi amor», dijo, y su voz era exactamente la voz de siempre. Suave, ligeramente condescendiente, con ese calor específico que las madres de cierto tipo usan como herramienta. «Ya era hora de que llamaras. He estado esperando que pasaras a desayunar». «Graciela dijo que no dormiste en la mansión anoche». «No dormí ahí porque tuve trabajo», dijo Rodrigo. Su voz era completamente plana, sin calor, sin frialdad, sin nada que pudiera ser leído. «Mamá, necesito que vengas mañana a las oficinas, a las 10 de la mañana. Hay temas de la empresa que necesito revisar contigo». Una pausa microscópica del otro lado. «¿Temas de la empresa? ¿No puedes contarme por teléfono?» «No. Son cosas que requieren que revisemos documentos juntos. Te espero a las 10. Otra pausa. Doña Carmen estaba calculando, Rodrigo lo sabía, igual que él calculaba cuando necesitaba decidir cuánto mostrar y cuánto guardar. «Claro que sí, mi amor», dijo finalmente. «A las 10 estoy ahí». «¿Todo bien?» «Todo perfectamente bien», dijo Rodrigo. «Buenas noches, mamá». Colgó. Se quedó mirando el teléfono durante un momento y luego escribió un mensaje a Valentina. «Ya está. Mañana viene a las 10. ¿Listos los documentos del notario?» La respuesta llegó en 40 segundos. «Listos desde ayer. También tengo algo más que encontré esta noche. Necesito mostrarte». «¿Qué encontraste?» «El acta de la reunión del jueves. Alguien la filtró». «Rodrigo,
Van a hacer una sesión de derechos fiduciarios, no accionaria. Es más difícil de revertir. Tienen que estar ahí mañana los abogados. Rodrigo releyó el mensaje 2 veces. Una sesión fiduciaria era exactamente el tipo de movimiento que podía completarse en horas si todos los participantes estaban de acuerdo, y que podía tardar años en deshacerse en tribunales si ya había sido certificada. Era más limpio, más rápido y más difícil de atacar que un fraude accionario directo. Era, pensó, un movimiento inteligente, lo cual significaba que quien lo había diseñado era alguien que conocía muy bien el sistema que intentaba usar. Y ese alguien no era su madre, que entendía de poder y de dinero, pero no de arquitectura legal. Ese alguien era Fuente Verde, o alguien que trabajaba para Fuente Verde. Escribió: «Llama a Fernando. Dile que necesita estar en las oficinas mañana a las 9 con todo el equipo. No le expliques por qué todavía. Solo dile que es urgente». La respuesta: «Ya lo hice hace 10 minutos». Rodrigo guardó el teléfono y miró el techo. Había algo que lo perturbaba de Valentina, y no era desconfianza. Era casi lo contrario. Era la precisión con la que ella anticipaba cada movimiento, la manera en que las piezas que él apenas comenzaba a ver, ella ya las tenía colocadas desde antes. Era una sensación nueva para él, que había pasado su vida adulta siendo el hombre más preparado en cada sala que pisaba, y que ahora descubría que había alguien que llevaba 6 años preparándose para esto, con una dedicación que hacía que sus propios estándares parecieran casuales. No era incómodo, era, si era honesto consigo mismo, algo que se parecía bastante al respeto. Doña Carmen llegó a las oficinas de Reforma a las 10 en punto, con un sastre azul marino y un collar de perlas que Rodrigo recordaba haber visto en una fotografía de su abuela, y con la expresión de alguien que viene a una reunión de negocios ordinaria, un martes por la mañana. Rodrigo la recibió en la sala de juntas del piso 21. Fernando Ibáñez estaba sentado a la derecha, con 3 carpetas frente a él y 2 asociados a sus espaldas. Había otros 2 hombres que doña Carmen no reconoció. Un contador forense que Fernando había contactado esa mañana temprano y un especialista en derecho fiduciario que había volado desde Monterrey la noche anterior. Doña Carmen evaluó la sala en exactamente 2 segundos. Su expresión no cambió. «Vaya», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «parece una junta importante. Siéntate, mamá». Ella se sentó. Rodrigo no se sentó. Se quedó de pie al frente de la sala, con las manos en los bolsillos, y habló durante 4 minutos sin interrupciones, sin levantar la voz, sin usar un solo adjetivo innecesario. Le explicó lo que había encontrado: los 90 millones, las 4 empresas, la Fundación Palma Verde, Fuente Verde, la reunión del notario programada para el jueves. Cuando terminó, el silencio en la sala fue el tipo de silencio que tiene textura. Doña Carmen lo miró durante un momento largo. Luego miró a Fernando, luego a los hombres que no conocía. Luego volvió a Rodrigo, y entonces hizo algo que Rodrigo no anticipaba. Sonrió. No era la sonrisa de alguien que se rinde, era la sonrisa de alguien que ha estado esperando este momento y que ha decidido cómo va a jugarlo. «Mi amor», dijo con una voz que destilaba ternura con la precisión de un cuentagotas. «Creo que alguien te ha estado mintiendo, y creo que sé exactamente quién». Rodrigo no respondió. «Esa muchacha», continuó doña Carmen, y su voz cambió apenas lo suficiente para que la palabra «muchacha» sonara a algo que se recoge del suelo. «Esa sirvienta que tú insistes en ver, ¿sabes quién la mandó? ¿Sabes para quién trabaja realmente?» «Ilumíname», dijo Rodrigo. «La mandó Garza Pedrosa. Era el nombre del mayor competidor de Villanueva Corporativo en el sector industrial. Un hombre con quien Rodrigo había tenido 3 disputas legales en 10 años. Rodrigo, esa mujer es una espía corporativa. Esos documentos que te dio fueron fabricados. Garza Pedrosa lleva años intentando desestabilizar nuestra empresa y ahora encontró la manera de meterte dudas sobre tu propia familia». La sala quedó en silencio. Rodrigo miró a su madre. Ella le devolvió la mirada con una serenidad absoluta, con la convicción de alguien que se ha creído su propia historia, o que si no se la ha creído,
La ha practicado suficientes veces como para que la diferencia no importe. «Mamá», dijo Rodrigo, con la misma voz plana de la noche anterior. «El contador forense, que está sentado a tu izquierda, pasó las últimas 16 horas verificando cada transferencia contra los registros del SAT y del sistema bancario. Los documentos no fueron fabricados». Una pausa. «Y Garza Pedrosa lleva 4 años viviendo en Madrid por razones de salud. No ha operado en México desde entonces. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Doña Carmen no movió un músculo. «También sé lo del jueves», continuó Rodrigo. «La cesión fiduciaria». El notario se inclinó levemente hacia adelante. «Cancelaste la cita esta mañana a las 8, ¿verdad? Antes de venir aquí». Por primera vez, algo cruzó el rostro de doña Carmen que no estaba calculado. Era una fracción de segundo. Menos. Pero Rodrigo la vio porque llevaba 38 años aprendiendo a leer ese rostro, y porque había algunas cosas que ni siquiera doña Carmen podía controlar completamente. «Esta conversación», dijo ella, recuperándose, volviendo a esa voz de terciopelo, «debería ser entre tú y yo solos, no frente a empleados. Fernando no es un empleado, es mi abogado, y todo lo que se diga en esta sala queda documentado». Rodrigo se enderezó. «Mamá, tengo 2 opciones que ofrecerte. La primera: retiras a Fuenteverde de la Fundación Palma Verde. Devuelves a la empresa los 90 millones en un plazo acordado con Fernando, y este asunto se resuelve internamente. La segunda: presento la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción antes del mediodía del jueves, con todo el expediente completo». Doña Carmen lo miró. «¿Me estás amenazando a mí? ¿Tu madre?» «Te estoy dando opciones», dijo Rodrigo, «que es más de lo que tú le diste al juez Morales». El nombre cayó en la sala como un objeto pesado sobre el piso de mármol. Doña Carmen palideció. Era la primera vez en la memoria de Rodrigo, en 38 años de memoria, que veía a su madre palidecer. «¿De dónde sacaste ese?» «Tienes hasta mañana al mediodía para darme tu respuesta», dijo Rodrigo. «Fernando te acompañará a la salida». Se giró y salió de la sala. En el corredor apoyó la espalda contra la pared durante exactamente 10 segundos, con los ojos cerrados y las manos ligeramente temblorosas que nadie vio porque no había nadie mirando. Luego abrió los ojos, se acomodó el saco y fue a su oficina a esperar. Lo que Rodrigo no sabía en ese momento era que doña Carmen, en lugar de ir a casa desde las oficinas de Reforma, había ido directamente a un hotel en Polanco, donde Esteban Fuenteverde tenía una suite permanente, y que Fuenteverde, esa misma tarde, había hecho una llamada a un número que el consultor Aurelio Paz identificó en menos de 2 horas como perteneciente a un intermediario conocido del mismo tipo de servicio que había sido contratado 6 años atrás para un accidente en el periférico. Esta vez el objetivo no era un juez, era una muchacha de 26 años con una hermana de 19 en Tlatelolco. Rodrigo leyó el mensaje de Aurelio de pie en el centro de su oficina y sintió algo que no recordaba haber sentido desde hacía muchos años, una urgencia física, una aceleración en el pecho que no era miedo exactamente, pero que se le parecía mucho cuando se mezclaba con algo que en otro contexto, en otro momento, quizás habría tardado más tiempo en reconocer. Llamó a Valentina antes de que terminara de leer el mensaje completo. «Escúchame», dijo cuando ella contestó. «Necesito que tomes a tu hermana y que las dos estén fuera de sus departamentos en los próximos 30 minutos. Ahora mismo, ¿me escuchas?» Un silencio de 2 segundos. «¿Qué pasó?» 30 minutos, Valentina. Te explico después. ¿Puedes hacerlo?» «Sí». «Bien». Una pausa. «Voy para allá». Colgó, tomó el saco del respaldo de su silla y salió de la oficina a paso rápido, sin decirle a nadie a dónde iba. Había cruzado una línea esa mañana en la sala de juntas cuando pronunció el nombre del juez Morales frente a su madre. Ahora estaba cruzando otra, y esta vez no tenía ninguna intención de mirar hacia atrás. La noche del derrumbe Lucía Morales Cruz tenía 19 años.
Estudiaba el tercer semestre de biología en la UNAM, y era el tipo de persona que no sabe que existe el peligro hasta que alguien se lo explica con paciencia y con detalles específicos. Valentina se lo explicó en el trayecto desde Tlatelolco hasta el lugar donde Rodrigo las esperaba, un departamento de seguridad en la colonia Polanco que pertenecía a la empresa y que Rodrigo había usado antes para ejecutivos en visita de otros países. Neutro, anónimo, con 2 accesos diferentes y una recepción que no registraba nombres. Lucía escuchó en silencio, sentada en el asiento trasero del coche que Rodrigo había mandado por ellas, con la mochila azul sobre las piernas y los ojos que se iban abriendo gradualmente conforme su hermana hablaba, como quien despierta de un sueño en el que creía estar cómodo y descubre que la habitación es completamente diferente a lo que recordaba. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?, preguntó Lucía cuando Valentina terminó. 6 años. ¿6 años? La voz de Lucía tenía algo que era mitad asombro y mitad algo mucho más complejo. Vale, yo tenía 13 años cuando murió papá, y tú te pusiste a... Lucía. No, espera. Lucía soltó el aire despacio. Está bien, sigue. Valentina no siguió porque ya habían llegado. Rodrigo estaba en el departamento cuando entraron, con el saco quitado por primera vez en días y una expresión que Valentina había aprendido a leer en muy poco tiempo. Era la expresión de alguien que está manejando simultáneamente más variables de las que cualquier persona debería manejar a las 8 de la noche de un miércoles y que lo está haciendo, pero que le está costando. Vio a Lucía, le extendió la mano. Rodrigo Villanueva. Lucía lo miró durante un segundo con una franqueza que no tenía ningún barniz de protocolo social. Ya sé quién es, dijo. ¿Va a arreglar esto? Vamos a arreglarlo, dijo Rodrigo, con un énfasis en el vamos que Lucía registró y que la hizo asentir una sola vez, como quien decide que eso es suficiente por ahora. Las siguientes horas fueron las más largas de la semana. Valentina y Rodrigo trabajaron en la mesa del comedor del departamento, con las carpetas desplegadas y las laptops abiertas, mientras Lucía dormía en el cuarto de atrás con el teléfono en la mano y un sueño más ligero de lo habitual. Fernando Ibáñez llegó a las 10 de la noche con los estatutos corporativos y una expresión de alguien que ha dormido 4 horas en los últimos 2 días y que ha decidido que eso es suficiente. Aurelio Paz mandó actualizaciones cada 40 minutos. La primera, los 2 hombres que habían seguido a Lucía la tarde anterior habían regresado a su edificio en Tlatelolco a las 9 de la noche y encontrado el departamento vacío. La segunda, Fuente Verde había salido del hotel en Polanco a las 11:30 en dirección desconocida. La tercera, que llegó a la 1 de la madrugada y que Rodrigo leyó primero y luego le pasó el teléfono a Valentina sin decir nada. Doña Carmen había llamado a su abogado personal a las 12 de la noche. La llamada había durado 42 minutos. El abogado de doña Carmen era el mismo que había representado a Fuente Verde en 2 procesos civiles previos. No estaba llamando para aceptar las condiciones de Rodrigo. Estaba construyendo su defensa, lo cual significaba que había tomado una decisión. Valentina leyó el mensaje, le devolvió el teléfono y dijo: «Entonces es mañana». «Sí», dijo Rodrigo, «es mañana». La reunión de directorio de Villanueva Corporativo no estaba programada para ese jueves. Rodrigo la convocó a las 7 de la mañana, con 3 horas de anticipación, usando el protocolo de emergencia que los estatutos de la empresa contemplaban para situaciones que requerían decisiones inmediatas del Consejo. Era un mecanismo que había sido usado exactamente 2 veces en la historia de la empresa. Una cuando murió el fundador y otra cuando un incendio destruyó la planta de Querétaro. Esta era la tercera. Los 7 miembros del Consejo Directivo llegaron al piso 21 de la Torre de Reforma entre las 9:15 y las 10:05, con caras de confusión y café en la mano, sin saber exactamente por qué estaban ahí, pero con la suficiente experiencia para saber que cuando Rodrigo Villanueva convocaba a una emergencia, valía la pena aparecer. Doña Carmen no estaba en el consejo directivo. Nunca lo había estado formalmente. Su influencia sobre la empresa había operado siempre por canales más informales,
más difíciles de documentar y más efectivos precisamente por eso. Eso estaba a punto de cambiar. A las 10 en punto, Rodrigo entró a la sala de juntas. Valentina entró detrás de él. Varios miembros del consejo la miraron con una expresión de ligera confusión, evaluando mentalmente quién era esa mujer con el cabello recogido y el traje azul marino que claramente no era una asistente, pero que tampoco reconocían de ninguna reunión anterior. Fernando Ibáñez cerró la puerta. «Buenos días», dijo Rodrigo. «Les agradezco que hayan venido con tan poco tiempo de anticipación. Lo que voy a presentarles esta mañana es la razón». Habló durante 20 minutos. No usó eufemismos, no usó el lenguaje corporativo suavizado que se usa en las salas de juntas cuando se quiere decir algo difícil sin que suene tan difícil como es. Dijo los números, dijo los nombres, dijo las fechas. Puso los documentos en el centro de la mesa y los dejó ahí para que cualquiera que quisiera pudiera tocarlos, hojearlos, verificar que eran reales. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Uno de los consejeros, un hombre de 72 años que había conocido al padre de Rodrigo y que llevaba 28 años en ese consejo, fue el primero en hablar. «¿Dónde está Carmen?», preguntó con una voz que no era acusatoria, sino simplemente la de alguien que necesita entender el mapa completo. «No fue convocada a esta reunión», dijo Rodrigo. «Esta es una reunión del consejo directivo. Ella no forma parte de él». Otro silencio. «¿Y Fuenteverde?». «Está siendo notificado en este momento por la Fiscalía Anticorrupción», dijo Fernando, desde su lugar a la derecha de Rodrigo. «La denuncia fue presentada esta mañana a las 8. Tienen el expediente completo». La sala procesó eso durante un momento que pareció más largo de lo que fue. Entonces Rodrigo se giró ligeramente y dijo: «Quisiera presentarles a la licenciada Valentina Morales Cruz. Es abogada por la Iberoamericana y es quien construyó el expediente que acaban de ver durante los últimos 6 años». Una pausa. «Es también la hija del juez Ernesto Morales Cruz, cuyo nombre varios de ustedes recordarán porque fue el juez que recibió la primera denuncia contra esta empresa hace 6 años y que murió antes de poder resolverla». El silencio que siguió fue de un tipo que Valentina no había experimentado antes. No era el silencio incómodo de la sala de juntas de una empresa mirando un escándalo. Era algo más parecido al silencio de personas que acaban de entender algo que tenían delante desde hace mucho tiempo y que no habían visto. Valentina habló durante 10 minutos. Habló con la misma voz que había usado en el departamento de la colonia Guerrero frente a Rodrigo, sin dramatismo, con los hechos ordenados con una precisión que no necesitaba ningún adorno. Presentó el testimonio del testigo protegido, ahora en poder de la Fiscalía. Presentó los registros de comunicación entre doña Carmen y Fuenteverde en los días previos al accidente. Presentó la cadena de transferencias desde la Fundación Palma Verde hacia el intermediario que había contratado al conductor del camión. Cuando terminó, el consejero de 72 años la miró durante un momento largo. «¿Cuántos años tenía usted cuando murió su padre?», preguntó. «20», dijo Valentina. El hombre asintió muy despacio. No dijo nada más. No necesitaba decirlo. A las 12:15, mientras la reunión del consejo todavía se extendía en el piso 21, los teléfonos de 2 de los consejeros recibieron casi simultáneamente una notificación de una agencia de noticias. Breaking. Fiscalía Anticorrupción confirma detención de empresario. Esteban Fuenteverde en operativo conjunto. Caso vinculado a fraude corporativo e investigación por homicidio doloso. La sala se enteró en 30 segundos. Rodrigo leyó la notificación en su teléfono y luego miró a Valentina, que estaba sentada 2 sillas a su izquierda. Ella ya la había leído. No dijo nada. Solo bajó el teléfono sobre la mesa, con una lentitud que tenía algo de definitivo, como quien cierra un libro que ha estado leyendo durante mucho tiempo. A la 1 de la tarde, doña Carmen Villanueva fue detenida en la mansión de Las Lomas por 2 agentes de la Fiscalía que llegaron con una orden firmada por un juez federal. Rodrigo lo supo por una llamada de Mauricio mientras todavía estaba en las oficinas. Colgó el teléfono y se quedó mirando por el ventanal del piso 21
hacia la ciudad extendida abajo, con el sol de mediodía rebotando en los cristales de los edificios de Reforma. Luego se giró. Valentina estaba de pie junto a la puerta de la sala, con la carpeta verde bajo el brazo y la misma postura de siempre. Espalda recta, cabeza levemente alzada, esa serenidad que no era frialdad, sino algo más parecido a la calma de quien ha llegado al lugar al que se dirigía desde hace mucho tiempo y que todavía está procesando que realmente llegó. Sus ojos se encontraron. Rodrigo no dijo nada. Valentina tampoco. Pero en ese silencio había algo que ambos entendieron con la misma claridad con que se entienden las cosas que no necesitan palabras para existir. Las reglas que ella cambió. 6 meses después de esa tarde, en el piso 21 de la Torre de Reforma, la Ciudad de México amaneció con una noticia en la primera plana de 3 de los principales diarios del país. No era la noticia de la detención de doña Carmen, que ya tenía 5 meses de haberse publicado y que había circulado durante semanas con la intensidad de los escándalos que involucran a familias de un apellido conocido. Tampoco era la de Fuente Verde, cuyo proceso en la Fiscalía Anticorrupción había avanzado con una velocidad inusual que los abogados del empresario atribuían a presión política y que los fiscales atribuían a que el expediente era, en palabras del titular de la dependencia en una conferencia de prensa, el más completo que hemos recibido en esta administración. La noticia de esa mañana era otra. Juez federal rehabilita nombre del juez Ernesto Morales Cruz y reconoce irregularidades en investigación de su muerte. El fallo, emitido por el Tribunal Superior de Justicia, establecía que la investigación original del fallecimiento del magistrado había sido conducida con deficiencias graves y omisiones deliberadas, y ordenaba la reapertura del expediente con nuevos elementos presentados por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Fuente Verde Villanueva. El juez Morales Cruz era reconocido por el fallo como un funcionario que había actuado con integridad y valentía profesional al investigar un caso que sus superiores habían rechazado. Valentina leyó la noticia 3 veces. Estaba sentada en la mesa del desayunador de un departamento en la colonia Roma que había rentado 2 meses atrás, con una taza de café que se había enfriado sin que lo notara y el teléfono apoyado sobre la mesa frente a ella. Tardó un momento en darse cuenta de que estaba llorando. No era el llanto de quien se derrumba. Era el otro tipo, el que llega cuando algo que uno ha cargado durante mucho tiempo encuentra finalmente un lugar donde posarse, y el cuerpo, que no sabía que estaba esperando ese permiso, lo toma sin pedir disculpas. Se quedó así durante un rato. Luego limpió la cara, bebió el café frío y llamó a Lucía. Lucía contestó al segundo timbrazo con la voz de quien ya estaba despierta, pero no había salido de la cama. «Ya lo vi», dijo, antes de que Valentina dijera nada. «¿Estás bien?» «Estoy...» Una pausa. «Estoy bien. ¿Y tú?» «Sí». Otro silencio, del tipo que se da entre personas que han vivido la misma cosa desde lugares diferentes y que saben que no hay mucho que agregar porque ya está todo dicho. «Oye», dijo Lucía, «¿tú crees que papá lo sabía? ¿Que iba a pasar algo?» Valentina pensó en la carpeta verde, en las fotocopias con la letra apretada de su padre, en las 2 iniciales con 2 signos de interrogación al final. «Creo que sabía que estaba en algo complicado», dijo. «No creo que supiera lo complicado que era. ¿Crees que estaría orgulloso?» Valentina tardó un momento en responder. «Sí», dijo, «pero también creo que habría preferido que no fuera necesario». Lucía soltó el aire. «Yo también», dijo. Colgaron sin despedirse con palabras, que era la manera en que las hermanas a veces se dicen más que con cualquier frase. El proceso judicial contra doña Carmen Eugenia Villanueva y Esteban Fuenteverde había avanzado por carriles paralelos desde el día de la detención. El caso de Fuenteverde era el más extenso: fraude fiscal calificado, lavado de dinero, asociación delictuosa, y el cargo que había tardado más en formalizarse, pero que cuando llegó, cayó con el peso de 6 años de evidencia acumulada con cuidado de cirujano.
homicidio doloso en calidad de inductor en el caso del juez Ernesto Morales Cruz. El abogado de Fuenteverde había intentado 5 estrategias distintas de defensa en 6 meses. La primera, negar cualquier vínculo con doña Carmen, más allá de una relación de negocios ordinaria. La segunda, argumentar que los documentos de la Fundación Palma Verde eran falsificaciones. La tercera, señalar que el testigo protegido era un testigo comprado. La cuarta, solicitar nulidad del expediente por irregularidades en su obtención. La quinta, negociar un acuerdo con la Fiscalía a cambio de información adicional. Ninguna funcionó. El testigo protegido resultó ser un ex empleado de la empresa de seguridad privada contratada para el accidente del periférico, con registro migratorio, historial laboral verificable y una declaración que coincidía en cada detalle con los registros de transferencias que Valentina había pasado años reconstruyendo. No era un testigo comprado. Era un hombre que había cargado con algo durante 6 años y que cuando alguien le ofreció protección a cambio de hablar, habló. El caso de doña Carmen era diferente en tono, pero no en destino. Su abogado había apostado por una estrategia de distancia. Carmen no sabía. Carmen firmaba lo que le presentaban sin entender las implicaciones. Carmen era una mujer de sociedad sin formación financiera que había confiado demasiado en un hombre que resultó ser un criminal. Era una narrativa diseñada para un perfil específico de jurado, pero el problema era que México no tenía jurado, y el juez federal que llevaba el caso era exactamente el tipo de juez que el juez Morales Cruz había sido, el tipo que devuelve el cambio de más en el supermercado. La sentencia de doña Carmen llegó un martes por la mañana. 8 años de prisión por fraude societario agravado y complicidad en homicidio doloso. Sus bienes personales fueron embargados. Su participación informal pero documentada en las decisiones de Villanueva Corporativo fue declarada nula de pleno derecho. Rodrigo no estuvo en el tribunal el día de la sentencia. Valentina sí. No fue a celebrar. Fue porque durante 6 años esa sala, ese momento, había sido el horizonte hacia el que caminaba, y le pareció que no ir habría sido una especie de falta de respeto hacia todo lo que había caminado para llegar ahí. Se sentó en la galería con el cabello suelto y un vestido azul marino, y escuchó al juez leer el fallo con la misma atención con que había escuchado cada detalle de este caso durante 6 años. Cuando el juez terminó, Valentina permaneció sentada durante un momento después de que la sala comenzó a vaciarse. El nombre de su padre había sido pronunciado por el juez 3 veces durante la lectura del fallo. 3 veces con el mismo adjetivo, íntegro. Eso era suficiente. Rodrigo Villanueva había pasado los 6 meses siguientes haciendo lo que sabe hacer mejor que cualquier otra cosa, trabajar. La empresa había necesitado una reconstrucción que no era solo financiera. 90 millones recuperados en parte a través del embargo de los bienes de la Fundación Palma Verde, en parte a través de acuerdos con los bancos que habían intermediado las transferencias y que prefirieron negociar antes de aparecer en un segundo expediente. Los 4 consejeros que habían tenido algún nivel de conocimiento de las irregularidades habían renunciado o sido removidos. Rodrigo había traído 3 consejeros nuevos, personas elegidas no por sus apellidos ni por sus vínculos sociales, sino por sus expedientes, por la manera en que habían manejado crisis en otras empresas, por la calidad de sus decisiones bajo presión. La empresa estaba creciendo de nuevo, no de la manera que crece algo que acaba de ser inflado artificialmente, sino de la manera que crece algo que ha sido podado con cuidado y que ahora tiene espacio para extenderse hacia donde debe. La planta de Querétaro, que había permanecido en pausa por falta de presupuesto durante 3 años, volvió a operar en el mes 4. Los 140 empleados que habían sido suspendidos temporalmente regresaron con contratos renovados y un bono que Rodrigo calculó personalmente. Era el tipo de decisión que su padre habría tomado. Era también el tipo de decisión que un hombre toma cuando ha estado viviendo bajo la sombra de algo que no veía, y que cuando finalmente lo ve, decide que la única respuesta razonable es construir algo que no necesite sombras,
La invitación llegó un jueves por la tarde. Era una tarjeta de papel grueso, sin membrete ni logo corporativo, solo el nombre de Valentina escrito a mano en la parte frontal, y adentro, en letra que ella reconocería en cualquier contexto, porque había pasado semanas leyendo documentos escritos con esa misma precisión de alguien que aprendió a escribir para que las palabras duraran. Hay una reunión de consejo el próximo martes a las 10. Me gustaría que estuvieras, no como invitada, como parte de él. R. Valentina leyó la tarjeta 2 veces. Luego la dejó sobre la mesa y se quedó mirándola durante un momento con una expresión que Lucía, si hubiera estado ahí, habría reconocido de inmediato. Era la expresión que su hermana mayor ponía cuando estaba terminando de procesar una decisión que ya había tomado. Llamó a Rodrigo. Él contestó al primer timbrazo. ¿La recibiste?, preguntó. Sí. ¿Y? Una pausa. ¿Sabes lo que significa poner a la hija del juez que investigó el fraude de tu empresa en el consejo directivo de esa misma empresa?, preguntó Valentina. Sí, dijo Rodrigo. Significa que las reglas cambiaron. Valentina guardó silencio durante un momento. Afuera, en la calle de la colonia Roma, pasaba el mundo con su ruido habitual. Un camión, un niño en bicicleta, alguien vendiendo algo a voces desde la banqueta. El mundo ordinario que sigue girando debajo de todas las historias extraordinarias que ocurren dentro de él. El martes a las 10, dijo Valentina finalmente. El martes a las 10, confirmó Rodrigo. Ninguno de los dos colgó de inmediato. Era el tipo de pausa que no incomoda, que no necesita llenarse, que existe simplemente porque las dos personas al otro lado del teléfono están en el mismo lugar aunque estén en lugares distintos. Y ninguna de las dos tiene prisa por salir de ahí. El martes siguiente, a las 9:58 de la mañana, Valentina Morales Cruz llegó a la Torre de Cristal de Reforma. No por el acceso de servicio, no por la entrada lateral que usaban los proveedores y los mensajeros y las personas que llegaban a entregar algo y marcharse sin que nadie recordara haberlas visto. Entró por la puerta principal. El guardia de seguridad del lobby la saludó por su nombre. El elevador del piso ejecutivo aceptó la tarjeta nueva que le habían enviado junto con la invitación. El piso 21 estaba tranquilo a esa hora, con la luz de la mañana entrando por los ventanales y los asistentes moviéndose entre las estaciones de trabajo con la concentración habitual del inicio de semana. Rodrigo estaba esperándola en la entrada de la sala de juntas. No dijo nada cuando la vio llegar. Solo se hizo a un lado para dejarla pasar, con un gesto que no tenía nada de protocolo ni de cortesía corporativa, sino algo más parecido a lo que hace alguien cuando abre la puerta de un lugar que ya sabe que es también de la otra persona. Valentina entró. La sala de juntas era la misma del jueves en que todo había quedado expuesto. La mesa larga, las sillas de cuero, los ventanales con la ciudad abajo. Los consejeros estaban llegando, saludándose, acomodándose. Valentina tomó su lugar. Era la primera vez que lo hacía. Era también, de alguna manera que no necesitaba ser dicha en voz alta, la continuación de algo que había comenzado 6 años atrás en un despacho del Tribunal Superior de Justicia, con una carpeta verde y 2 iniciales en lápiz al margen de unas notas escritas por un hombre que creyó en que la verdad valía la pena aunque costara todo. Había costado todo y había valido. Rodrigo se sentó a su derecha. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Solo eso, un segundo, antes de que la reunión comenzara y el mundo siguiera girando con su ruido habitual de decisiones y números y palabras que construyen las cosas que duran. Pero en ese segundo había 6 años de historia. Una carpeta verde, una charola de plata, una mano detenida en el aire frente a 400 testigos, y 2 personas que habían llegado al mismo lugar desde lados completamente distintos del mismo mapa. Y una regla nueva, escrita sin papel ni tinta, pero más permanente que cualquier documento que ninguno de los dos hubiera firmado. Que las personas que merecen entrar por la puerta principal, entran. Siempre.